pero por si acaso, mejor me quedo en la casa. Ya, yo me imagino que el viernes ya voy a estar normal, así que veamos si el viernes le aviso el jueves en la tarde, si el viernes hay clases presenciales y los laboratorios lo mismo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con reducción de variables separables, que fue el último tópico que quedamos pendiente. Estuvimos viendo lo que son los cambios de variables. ¿Ya? Hasta el momento nosotros sabemos aplicar un cambio de variable, pero no tenemos certeza de cómo encontrar el cambio de variable. Ustedes saben que si tienen el cambio de variable, lo tienen que derivar y reemplazar en la ecuación para transformar la ecuación en otra nueva ecuación. Hoy día lo que vamos a ver es cómo encontrar los cambios de variables. Primero, esta clase se llama reducción a variables separables, porque los primeros cambios de variables que vamos a revisar van a ser aquellos para transformar una ecuación diferencial normal, o una que no es de variables separables, a transformarla en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Ya? Vamos a ver dos cambios de variables. El primero que se utiliza cuando las ecuaciones son homogéneas, y luego un cambio de variable en algún caso particular. Entonces, primero vamos a tener que identificar qué es una función homogénea. ¿Ya? Si una función posee la propiedad de que f de t, x, t, i es igual a t elevado a n, f de x, y para algún número real n, entonces se dice que f es una función homogénea de grado n. Veamos esta función acá. Primero, ¿cuánto vale f de tx, ti? Entonces tenemos esta función. Para esa función, ¿cuánto vale f evaluado en tx, ti? Guillermo, Fabián, tenemos re poca gente hoy día, así que vamos. Fabián, ¿cuánto vale? Dale. Es que esto es lo primero que está pasando, ¿cierto? Sí. Ya, que llegué recién. Sí, no, hoy día lo que les decía es que vamos a revisar cómo se aplica, cómo encontrar un cambio de variable. La clase pasada nosotros teníamos el cambio de variable, lo derivábamos y lo reemplazábamos en la ecuación diferencial. Ahora vamos a encontrar los cambios de variable. Por lo tanto, acá tengo una función f de x, y, que es x cuadrado menos xy. Y la primera definición es que esta función es homogénea si yo utilizo esto que está acá. Entonces, ¿cuánto vale f evaluado de x, t? Guillermo. Sería t elevado a 2. Sería tx al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Menos ti al cuadrado. Menos tx por ti. Tx, ¿Sí? Porque acuérdate que básicamente esto funciona así. Donde había un x, ahora pongo un tx. Donde había un y, ahora yo coloco un ti. ¿Ya? Entonces, eso es igual a t cuadrado, x cuadrado, menos t cuadrado xy. Y yo puedo factorizar por t cuadrado. Entonces queda x cuadrado menos xy. Y ahora esto es t cuadrado, y esto que está acá, ¿quién es? ¿Quién es x cuadrado menos xy? La función de xy. La función evaluada en x, y. Por lo tanto, yo tengo que f de tx, ti es igual a t cuadrado f de x, y. Entonces, f de x, y es homogénea de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Porque aquí tengo un cuadrado. ¿Sí? Eso le da la homogeneidad, el grado de homogéneo. ¿Sí? Voy, para los que se están conectando tarde, veo que se conectan y desconectan. Recién comencé. ¿Sí? Estoy viendo función homogénea y esta es la primera PPT. Partí dando la definición de una función homogénea para luego, como pueden ver, hacer el ejemplo. Me avisan cuando terminen de escribir.
¿Estamos, Fernando? Súper. ¿Por qué estamos viendo la definición de homogénea? Porque ahora me interesa revisar cuándo una ecuación diferencial se dice homogénea. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden, escrita de esta manera, con el m y el n, se dice homogénea si ambos coeficientes, tanto el m y el n, son funciones homogéneas y del mismo grado. Entonces, tomemos acá, voy a agregar una página. Y voy a tomar acá. Primero tengo que escribir la ecuación diferencial de esta manera. ¿Cómo puedo escribir esta ecuación diferencial de esa manera? ¿Cómo la puedo escribir? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Fabián, Guillermo, Felipe, ¿qué es lo primero que se les ocurriría hacer para escribir la ecuación diferencial de la manera que está arriba? Es decir, que yo pueda lograr identificar el m y el n. Igualar a 0. Ya voy a igualar a 0, así que me va a quedar x y cuadrado de y partido en dx. El x cuadrado pasa sumando y el y cuadrado pasa restando. Igual a 0. Ahora multiplicar todo por dx. Multiplico todo por dx y me queda x y cuadrado de y más x cuadrado menos y el cubo por dx. Igual a 0. Súper. Entonces, ahora, ¿cómo puedo seguir? ¿Cuál es el m? ¿Cuál es la función m de x, y? ¿Y cuál es la función n de x, y? X cuadrado menos y al cubo. L. Entonces Dime. es x cubo, eso sí. Ah, ya, gracias, Fabián. Al cubo, al cubo, al cubo. Súper. Y el n sería x y cuadrado. Entonces, si revisamos la definición de homogénea, para que la ecuación diferencial sea homogénea, entonces el m y el n tienen que ser homogéneas y del mismo grado. Por lo tanto, ¿sí? M de x, veamos el m. Veamos, m de tx, ti. Esto es tx al cubo menos ti al cubo. Esto es t al cubo, x cuadrado, x al cubo, perdón, menos t al cubo y al cubo. Factorizo por t al cubo, x al cubo, menos y al cubo. O sea que esto es t al cubo por m de x, y. Entonces, m es homogénea ¿de grado cuánto? 3. De grado 3, porque el grado lo da el exponente del t. Veamos el n. Deme un minuto. Ya, entonces ahora voy a comprobar si el n es homogéneo. N, vamos a calcular entonces, n de tx, ti. Y esto es tx, todo eso por ti, todo esto al cuadrado. Así que esto es tx por t cuadrado y cuadrado, que es lo mismo que t al cubo, x y cuadrado. Que es lo mismo que t, ¿sí? Es lo mismo que t al cubo por n de x, y. Entonces, n es homogénea
de grado 3. Como el m y el n son homogéneas del mismo grado, entonces la ecuación diferencial se dice homogénea. ¿Sí? La ecuación diferencial es homogénea de grado 3. Eso vuelvo a repetir porque el m y el n son homogéneas y del mismo grado. Si m y n son homogéneas y de grados distintos, entonces la ecuación diferencial no necesariamente no es homogénea. ¿Ya? Para que sea homogénea, el m y el n tienen que ser homogéneos y del mismo grado. Súper. Doy un minuto aquí para que puedan copiar y continuar. Felipe, ¿vamos bien hasta acá? No he mirado los controles, no he tenido tiempo de mirar los controles. Los voy a mirar. Tengo la pauta, eso sí, la voy a publicar. Entonces ustedes copian. Yo publico la pauta. Felipe, me voy a guiar por ti, así que avísame cuando termines de escribir. Yo creo que el Felipe dijo me queda poquito, profe, ¿o yo entendí mal? Ah, ya, súper Felipe. Continuamos entonces. ¿Ya? Ahora, cada vez que la ecuación diferencial sea homogénea, vamos a utilizar exactamente el mismo cambio de variable. Y igual a x por u. Cuando yo tengo este cambio de variable, esto es lo mismo que escribir y igual a x por u. Entonces yo ahora tengo que derivar el cambio de variable. ¿Sí? Cuando yo derivo el cambio de variable, entonces la derivada del y es de y. La derivada del x es de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora divido todo por dx, porque puedo quedarme con esta forma derivada o puedo quedarme con la otra, dependiendo de cómo tenga el ejercicio. Me va a quedar de y a de x igual a u más x por du partido en dx. Y esto es exactamente lo mismo que y' igual a u más x por u'. Copien mientras
Ya, perdón. Tenía una mini emergencia. Ok, entonces, ahora que derivo el cambio de variable, siempre es lo mismo. Derivé el cambio de variable, reemplazo en la ecuación diferencial y resuelvo. ¿Ya? Acuérdense que todas estas formas de derivadas son equivalentes, da lo mismo con cuál ustedes utilicen. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar este ejercicio. Nosotros ya sabemos, porque esa es la misma ecuación de antes, que esta es una ecuación diferencial homogénea de grado 3. Lo acabamos de revisar. David, vi que recién te conectaste. Voy a tratar de ir un poco más lento. Si te queda alguna duda, me avisas. ¿Ya? Entonces, como es una ecuación diferencial, ¿sí? Homogénea de grado 2, perdón, homogénea de grado 3, entonces el cambio de variable es I igual a X por U. Siempre es el mismo cambio de variable para todas las ecuaciones homogéneas independiente del grado. El cambio de variable siempre es el mismo. Vi que se conectó el Vicente también. Vicente, acabo de mostrar cómo identificar qué cambio de variable es, pero si no, ustedes después revisen los primeros minutos. Ahora vamos, si ya sabemos el cambio de variable, tenemos que hacer lo mismo de siempre. Derivo. ¿Sí? Voy a derivar, y la derivada es, la derivada del I es el I', la derivada del X es el 1, por el U sin derivar, más el X sin derivar por la derivada de U. Ya lo hice aquí arriba, por si acaso. Es lo mismo que está aquí arriba, fíjense. Es exactamente lo mismo que está ahí. ¿Ya? Así que esa es la derivada. Y ahora voy a reemplazar. Entonces, primer paso, calculo las derivadas. Segundo paso, reemplazo la ecuación diferencial. El X no lo reemplazo, se queda como el X. El I cuadrado se transforma en un X, U, todo eso al cuadrado. El de I a de X, que es lo mismo que I', se transforma en un U más X U'. El I al cubo se transforma en un X por U al cubo, y el X cuadrado queda como X, o sea, el X al cubo, perdón, queda como X al cubo. Esto es lo mismo que decir X al cubo por U cuadrado por U más X U' igual a X al cubo, voy a factorizar, U al cubo menos 1. Fíjense que siempre este con este se van a anular, ¿ya? Siempre tiene que pasar eso. Si no pasa algo parecido, entonces en alguna parte me equivoqué. Y por lo tanto aquí me queda U al cubo más X por U cuadrado por U' igual U al cubo menos 1. Nuevamente ese se va con ese y me queda X U cuadrado por U' igual a menos 1. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esa? Fabián, David. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esa?
Chicos, ¿cómo les fue en el control entonces? Vamos, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esa? Fabián, vamos. ¿Cómo puedo identificar el tipo de ecuación diferencial? El lineal, profe, ¿no? El lineal, la variable dependiente es ¿O el U. no? Entonces aquí me quedaría U' igual a menos 1 partido en X U cuadrado. Entonces, como estoy dividiendo por el U cuadrado, no es lineal. Es de variables separables, ¿ya? Esa es de variables separables, si no la logran identificar ahí, entonces podemos hacer otro paso, que es dejar todas las U a un costado y todas las X al otro. Esto es X, U cuadrado por DU partido en DX igual a menos 1. Así que esto es X, y voy a pasar las X al otro costado de la igualdad, y me va a quedar U cuadrado por DU igual a menos DX partido en X. Y ahora sí se puede apreciar que es de variables separables. Dos, 4 minutos para que resuelvan esa ecuación de variables separables. La resuelven, me la mandan al correo rápidamente y el primero que la resuelva buena se gana 5 décimas para el control del viernes pasado. Sigo acá conectada, me voy a poner en mute, pero cualquier duda me activan el micrófono, me hablan por el chat. ¿Queda claro lo que hay que hacer, David, Vicente, que se conectaron más tarde? Sí, súper, David, gracias por la confirmación. Vicente. Ya, perfecto. Resuelvan esa ecuación que es facilísima, 2 minutos y me la mandan al correo. Profe, Dime, Fabián. ¿hay que reemplazar la U o se deja así, no? No, pues resuelve la integral y después vuelve a tu variable original. Ya.
Profe, no alcancé a escuchar la respuesta que dio recién. ¿Hay que reemplazar después la U? Sí, pues terminen el ejercicio, o sea, resuelvo la integral y vuelvo a mi variable original, como siempre. Ya, profe. Guillermo, te muteé porque tenía el teléfono activado, pero no se escuchaba nada. Y una dice décimas para la prueba y llegaron como 3, ¿o no, Daniel? Ya, veamos. El David dice que lo envió. Profe, al correo entonces. Sí, veamos el del. Mándamelo al correo, no me llenen el correo. O mándamelo al Discord mejor. Ya, para que no me saturen el correo. Vamos a ver el del David. Tuvo el cubo y partió en X. Súper, súper, Profe, súper David. el, ¿qué Dime. correo es el que se manda? Porque yo le mandé al de Ponce no sé cuánto, termina en Edu, pero no sé si es ese. Tengo los dos correos vinculados. ¿Sí? O sea, yo vinculo todos mis correos, entonces todos mis correos están vinculados a este. Pero el primero que llegó fue el David. Ya, súper David, cóbrame las décimas entonces. Voy a terminar de resolverlo. Les doy 5 minutos de break, porque necesito terminar resolver una urgencia. Pero en 5 minutos continuamos. Ya, repasen por mientras el resto. Revise si está bien, logré terminar el ejercicio. Ya,
Listo. Perfecto. Entonces acá, una vez que yo identifico, fíjense que el cambio de variable que hizo, tenía una ecuación diferencial que no sé resolver y la transformé a una de variable separable. Y le da variable separable, entonces es la que yo resuelvo. ¿Sí? Tercer paso, resuelvo la ecuación diferencial. Entonces esto es un cuadrado de u igual a menos la integral de x partido en x. Y esto es u al cubo, ¿sí? U al cubo partido en 3 igual a menos logaritmo de x más c. Y el cuarto paso, vuelvo a mi variable original, es decir, la u, ¿sí? Es y partido en x, así que esto es y partido en x, todo esto al cubo partido en 3 igual a menos logaritmo de x más c. Y ahí, si no tengo condiciones iniciales, mi ejercicio termina. Porque si tuviera una condición inicial, entonces con la condición inicial yo tengo que encontrar la constante de integración. Por lo tanto, si bien la clase pasada aprendimos a utilizar un cambio de variable, la clase de hoy ustedes tienen que ser capaces de encontrar el cambio de variable, es decir, lograr identificar que el cambio de variable corresponda al de una homogénea. Luego de eso, hago el cambio de variable, resuelvo la nueva ecuación diferencial y siempre vuelvo a mi variable original. Mientras el resto que no sabía cómo hacerlo copia, voy a ir revisando el Discord a ver cómo iban. Sí, ese es mi correo, deponcer@ft. Pero, Entonces, Fabián, ¿no? ¿Están todos mis correos vinculados? ¿Me llegan sí, al mismo tiempo? no sé por qué no le llegó, si se lo mandé a esa. Ahí aparece en la foto, de hecho. A ver, revisa a qué hora me lo mandaste. No, sí, de verdad, pero si quiere le comparto pantalla. Revisen los enviados porque a veces cuando uno tiene como señal débil, como que no aparece. No, sí se envió. ¿Sí se envió? Sí, A ver, yo voy a cerrar todas mis aplicaciones. La voy a volver a abrir. A lo mejor. No, pues no me llegan a spam. No sé. Ah, Fabián. No me lo mandaste de tu correo institucional. ¿no? Ah, que entonces el Cam Scanner está con mi correo. Sí, me llegó a spam. Ya, porque tu Cam Scanner debe estar con tu correo personal. Y los correos con extensión UFT. Si no es un correo con extensión UFT y yo nunca antes he escrito un correo, entonces automáticamente va a spam. ¿Ya? Te voy a denunciar como no seguro. No, mentira, te voy a sacar Pero, de spam. Me llegó a las 12:58 y el del David llegó a las 12:59, pero como ya le había dado las décimas al David, sí, no se las puedo quitar, pues, Fabián. Así que no, ya, obvio. las décimas para los dos. Ya, para el Fabián y el David. Sí, perfecto. Vale. Continuamos entonces. Ya, traten de usar siempre su correo institucional. Sí, no, ¿cómo te iba a quitar las décimas? Pues está bien. Ya, ok. Observación. Una ecuación diferencial homogénea siempre se transforma en una de variables separables, sin importar el grado de la ecuación homogénea. ¿Ya? Otra función, otras ecuaciones que se pueden transformar a una de variables separables. Pensemos que tenemos una ecuación de esta forma. Si tengo una ecuación diferencial de esta forma, entonces yo la puedo transformar a una de variables separables también. Pero ahora el cambio de variable que vamos a utilizar es z igual a ax más b más c, donde a, b y c van a ser constantes. ¿Sí? Entonces, derivando,
voy a derivar el cambio de variable y voy a pasar a esto de acá. ¿Cómo derivo? La derivada de z es de z de x o z'. La derivada de ax es a. La derivada de bi es bi', porque tengo que derivar el y con respecto a x. Entonces, si yo utilizo este cambio de variable, la ecuación diferencial siempre se va a transformar a una de variables separables. Veamos este caso. Acá no es de variables separables, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué cambio de variable utilizaría? ¿Z igual a cuánto? 3y menos x. 3y menos x. Ahora, cuando uso ese cambio de variable, ¿cuánto vale la derivada? Me queda z' igual a 3y' menos 1. Ya, perfecto. Entonces, con ese cambio de variable, ahora, primer paso, identifiqué el cambio de variable, derivé el cambio de variable. Segundo paso, reemplazar el laedo. ¿Cómo queda cuando intento reemplazar el laedo entonces? Si intento reemplazar el laedo, el y', ¿cómo queda? Tengo que reemplazar este y' de ahí. ¿Cómo va a quedar? Sería z' más 1 dividido en 3. Exacto, tendría que despejarlo de acá. Z' más 1 dividido en 3 igual a y'. ¿Ya? Entonces esto es Z' más 1 partido en 3 igual a 3 por y menos x. Pero acá yo sé que todo eso vale z. 3y menos x, todo eso vale z. Entonces, esta ecuación diferencial es de variables separables porque me queda z' igual a 3z menos 1. Entonces, de z a dx es igual a 3z menos 1. De z partido en 3z menos 1 es igual a dx. Y esta de acá es una ecuación diferencial de variables separables. La resuelvo y vuelvo a mi variable original. Entonces, esta es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? La resuelvo, integro la derivada de z, 3z menos 1, igual a la integral de dx. La derivada de lo de abajo, la derivada del denominador de esta fracción. ¿Cuánto es la derivada del denominador? ¿Eso sería el logaritmo natural de lo que está dentro? ¿No? No, pero primero me falta algo. ¿Cuál es la derivada del denominador de esa fracción? La derivada del denominador. 3. 3, ¿cierto? Por lo tanto, para que sea logaritmo, en el numerador también tiene que haber un 3. Y como no lo hay, yo voy a colocar aquí 3 y voy a dividir por 3, que es como multiplicar por 1. ¿Sí? Por lo tanto, ahora sí, esto es 1/3 del logaritmo de 3z menos 1 igual a x más c. Ahora sí es logaritmo, porque para que la integral sea logaritmo, la derivada del denominador tiene que ser igual al numerador. Y ahora sí es un logaritmo. Y como las constantes entran y salen de la integral, es como multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ya? Ese es un clásico truco para resolver rápidamente las integrales y no tener que estar haciendo cambio de variable. ¿Sí? Porque si hago el cambio de variable, igual me va a salir. Y cuarto paso, vuelvo a mi variable original. Por lo tanto, esto es 1/3 del logaritmo de 3 y z valía 3y menos x. 3y menos x menos 1 igual a x más c. Y ahí ya está lista mi ecuación diferencial. Súper.
Voy a parar voy a parar un minuto ahí para que puedan copiar y revisar si van bien. Voy a volver a revisar el Discord, a ver si alguien más, creo que vi el del Guillermo. No, sí, Guillermo, súper. Fabián también. Sí, Guillermo, solo tenía décima el primero en enviarlo. Pero yo sé que después van a tener ahí algunas décimas por participación en clase. Profe, me perdí en el paso 2. Ya, no hay problema, Fernando. Mira, el primer paso es identificar el cambio de variable. Luego, uno tiene que derivar el cambio de variable, ¿cierto? Y luego el paso 2 es reemplazar el cambio de variable en la ecuación diferencial. Entonces tengo que reemplazar de y a de x. De y a de x es lo mismo que y'. Por lo tanto, necesito despejar y' de acá. Y eso fue lo que hice. Y' me dio z' más 1 dividido en 3. Así que todo esto es y'. ¿Ya? Y ahora reemplacé y' igual a todo esto, pero esto que está acá es z, por definición. Así que me quedó la z. Y ahí reemplacé el cambio de variable y ahora empiezo a jugar para revisar qué tipo de ecuación diferencial es. Por lo tanto, este 3 lo pasé multiplicando, ¿sí? El 1 lo pasé restando, y ahí separé las variables. Luego de separar variables, integro a ambos lados de la ecuación y finalmente vuelvo a mi variable original. Me avisan cuando estén listos. Yo sé que aquí los vi en clase la semana pasada y yo sé que el martes tuvimos clase, ¿no? El miércoles. Sé que tengo puros crack en este curso. Ya. Continuamos, ¿estamos listos, Guillermo, Fernando? Súper. Igual acá está el ejercicio resuelto paso a paso. Y veamos esta evaluación. Ya, por ser hoy día la voy a hacer yo, ¿sí? Y después ustedes la van revisando. Lo primero es identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Obviamente, si está en la clase de hoy, tiene dos opciones. O es homogénea o es la que vimos ahora al final. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Homogénea o del segundo? Y si es homogénea, ¿de qué grado? Vamos a ver. Entonces, voy a agregar una hoja y veamos. ¿Cuál es el M? 5x cuadrado menos 2y cuadrado. 5x cuadrado menos 2y cuadrado. Y el N, entonces, es menos xy. Así que ahora voy a hacer m de tx, ti. Y esto es 5
tx al cuadrado menos 2ti al cuadrado. 5t cuadrado x cuadrado menos 2ti cuadrado cuadrado. Factorizo por t cuadrado y me queda 5x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esto es t cuadrado por m de x, y. Por lo tanto, m, ¿sí?, es homogénea de grado 2. Veamos qué pasa con el n. El n de tx, ti es igual a menos tx, ti. Es decir, menos t cuadrado xy, que es t cuadrado por n de x, y. Por lo tanto, el n es homogénea de grado 2. Como el m y el n son homogéneas, entonces la ecuación diferencial es homogénea de grado 2. Eso porque el m y el n son homogéneos. ¿Qué cambio de variable utilizo entonces? ¿Cuál es el cambio de variable para una homogénea independiente del grado? Guillermo, tú que estabas desde el principio. ¿Cómo, profe, me puede repetir, por ¿Cuál es favor? el cambio de variable para una homogénea independiente del grado? UX. Ux. Y igual a u por x. Perfecto, Guillermo. Derivo el cambio de variable. Y prima igual a la deriva del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la deriva del segundo, que es 1. Segundo paso, reemplazo el cambio de variable en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial está escrita de esta manera, por lo tanto, esta no es la forma más fácil para reemplazar el cambio de variable. Lo más fácil es que yo hubiese derivado de esta manera. La derivada del primero igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la forma más fácil, porque ahora ya sé que tengo que reemplazar el de i por todo esto. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes sepan todas las equivalencias de las derivadas, para que cuando puedan, utilicen la que más les conviene. Esto entonces me va a quedar 5x cuadrado menos 2y, pero y ya sé que es ux. Todo esto por dx, que queda tal cual, menos x por y, que ya sé que es u por x, por el de y, que vale de ux más u de x. Todo eso igual a 0. Así que acá me queda 5x cuadrado, acá me falta un cuadrado, menos 2u cuadrado x cuadrado de x, menos, y aquí me queda ux cuadrado de ux más u de x. Y ahora fíjense que puedo eliminar el x cuadrado, ¿sí? Porque está repetido en todas partes. Acá tal vez falta un paréntesis. Entonces me queda 5 menos 2u cuadrado por dx menos u por dux menos u cuadrado u. U cuadrado de x, ahí sí, igual a 0. Entonces me queda 5 menos 3u cuadrado de x, porque este 2 lo junto con este. Menos u por x de u igual a 0, y ahora simplemente separo las variables. ¿Ya? Voy a dejar las x acá, se me queda de x 5 menos 3u cuadrado igual a ux de u, así que esto queda de x dividido en x igual a u de u dividido en 5 menos 3u cuadrado. Integro
Ya ya tengo separadas las variables y ahora voy a mi paso 3. ¿Sí? Y en el paso 3 resuelvo la ecuación diferencial. Por lo tanto me queda la integral de dx partido en x igual a la integral de u partido en 5 menos 3u cuadrado, logaritmo de x. Y esa de ahí, ¿cuánto vale la derivada de lo de abajo? ¿Cuánto vale la derivada del denominador en esta fracción? Menos 6u. Menos 6u. Entonces, convenientemente voy a multiplicar arriba por menos 6 y voy a dividir por menos 6. Entonces me queda menos un sexto logaritmo de lo de abajo. Eso solo es porque cuando multiplico por una constante, porque si la derivada de lo de abajo es raíz de x cuadrado, no puedo sacar eso para afuera. Ya ahí está casi listo porque ahora cuarto paso, vuelvo a mi variable original, me faltó un seno, sí está, igual a menos un sexto logaritmo de 5 menos u vale i partido en x, todo eso al cuadrado, el 3 que está ahí, más c. Súper. ¿Ya? Entonces, acá ustedes ya tienen que ser capaces de encontrar el cambio de variable. Ya no les voy a dar el cambio de variable. Ustedes tienen que ser capaces de decir, ok, esta ecuación diferencial es homogénea, tengo que utilizar el cambio i igual a u por x. Aplico el cambio de variable, resuelvo la ecuación diferencial. Segunda parte dice, escribe la ecuación diferencial de esa forma. O sea, me piden despejar el i'. Voy a volver a escribir la ecuación diferencial. Entonces voy a escribir la ecuación diferencial y la voy a tratar de escribir de esta forma. De la forma de i partido en dx igual a f de i partido en x. Entonces, primero voy a despejar el de i a dx. ¿Ya? El de i a dx va a ser xi por di igual a 5x cuadrado menos 2y cuadrado por dx. De i a dx entonces es 5x cuadrado menos 2y cuadrado dividido en xi. Esto es lo mismo que 5x cuadrado partido en xi menos 2y cuadrado partido en xi. Así que esto es lo mismo que 5 por x partido en y menos 2 por y partido en x. Y esto es lo mismo que 5 y partido en x elevado a menos 1 menos 2 y partido en x. ¿De qué me sirve escribirla así? Que ahora es más fácil hacer el cambio de variable, porque si usted la tiene escrita de esa manera y quiere hacer el cambio de variable, ya saben que el de y a de x es de u por x, o es u' x, más u, y esto es 5 por u a la menos 1 menos 2u. Y es más fácil hacer el cambio de variable si la tengo escrita de esa manera. Por eso en esa parte se pedía escribirla de esa manera. Pero si no, usted puede igual aplicar el cambio de variable. Perfecto, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿podría subir un poco para sacarle unas fotos? No, pero escríbelo mejor, pues Fabián. Vamos. No, pero para que pase. Ahí sí. No sé, con eso ya estamos terminando, así que tranqui. ¿Dudas hasta acá? Ok, ¿cómo encontraron el control ahora que sobran unos minutos? Comentarios del control que se puedan corregir para el segundo control si es que son corregibles.
¿Ninguno? No, ninguno. Solo que Yo lo me encontré costó más de fácil. lo que pensé que me iba a costar. ¿Te costó menos o más? Me costó más de lo que pensé que me iba a costar. Ya, yo lo encontré que estuvo bastante preciso. Yo lo resolví en el tiempo, de hecho ya está publicada la pauta. Ya, mírenlo ahí, y yo lo encontré como preciso en el tiempo. Sentí que estaba, sí, igual sentí que estaba piola. Ya, revisen la pauta y a lo mejor van a poder revisar ahí cuál es su impresión. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá, chicos, y las clases, les voy a confirmar el martes si el miércoles van a haber clases presenciales o no, porque como les dije al principio, estoy un poco congestionada y no me dejaron ir a la U, pero no es COVID, ya, solo estaba como congestionada. ¿Sí? Cuando uno está como congestionado, el protocolo dice que no está autorizado a entrar. ¿Fabián? Una pregunta, pero aparte ¿Sí? de Edo. Al final las clases de cálculo van a ser los jueves, ¿o Ah, no? la encuesta se podía responder hasta ayer en la noche, así que hoy día lo voy a revisar. Ujú. Ah, ya, ¿Ya? ya. Ya, chicos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias.